Existe una línea, una frontera muy fina entre el progreso científico y el crimen, y el documento que la dibuja, que la define, es el informe Belmont. Para entender de verdad por qué es tan importante hoy en día, tenemos que empezar con una pregunta que, la verdad, pone los pelos de punta. A ver, de primeras la respuesta parece obvia, ¿no? Claro que no. La ciencia es progreso, es buscar curas, es entender cómo funciona todo. Pero la historia nos ha enseñado una lección muy dura, que es en una especie de brújula moral, esa búsqueda del saber se puede torcer. Y mucho. Puede acabar en los lugares más oscuros que nos podamos imaginar. Y fue precisamente en Nuremberg, justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se dio de bruces con esa realidad. Allí se descubrió algo aterrador, que médicos, que investigadores, gente que había jurado salvar vidas, había usado sus conocimientos para torturar y para asesinar. La ciencia, cuando pierde la conciencia, se convierte, en un monstruo. Así que para entender por qué hoy tenemos unas barreras éticas tan estrictas, tenemos que hacer algo un poco incómodo. Tenemos que asomarnos a ese abismo, entender de dónde vienen esos horrores que hicieron que el mundo entero se plantara y dijera, nunca más. Y esta cita que vemos aquí es fundamental para entenderlo. Porque no estamos hablando de 4 médicos locos, de unas pocas manzanas podridas. No. Fue todo un sistema organizado desde el propio Estado que convirtió lo criminal en algo normal, en parte del día a día. Y lo más escalofriante es que quienes lo llevaron a cabo fueron los propios científicos, los propios médicos. Fijaos en la cronología, es que es de vértigo. En apenas una década, la medicina pasó de ser una disciplina para curar a una herramienta para exterminar. Fue un colapso ético total. Y de esas cenizas, de esa catástrofe moral, surgió la primera línea de defensa. Una respuesta, sí, desesperada, pero absolutamente necesaria. El Código de Nuremberg. Hacía falta algo, una regla de oro, un principio que no se pudiera romper bajo ningún concepto, para que algo así no volviera a pasar jamás. Y ese principio se levantó sobre una única y potentísima idea, el consentimiento. Y aquí está el bombazo, la auténtica revolución del Código de Nuremberg. Por primera vez se dijo alto y claro y se puso por escrito a nivel internacional. Un ser humano no es una probeta, no es un objeto, es una persona autónoma. Y su participación en cualquier estudio tiene que ser voluntaria, sí o sí. Libre, sin que nadie le presione, sin engaños, el poder de repente cambiaba de manos, pasaba del investigador al participante. A ver, que en el fondo la idea no era completamente nueva. Ya lo decían los médicos desde la antigüedad con el juramento hipocrático, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. La gran diferencia, el cambio crucial, es que el Código de Nuremberg lo convirtió en ley, lo blindó, específicamente para la investigación, porque es justo ahí, en la investigación, donde el bien de la ciencia y el bien de una persona pueden chocar de frente. Pero claro, el Código de Nuremberg nació de un trauma, el de la guerra. Era sobre todo una lista de prohibiciones, un esto no se hace. Y pronto se vio que no era suficiente, que incluso con esas reglas siguieran produciéndose abusos en otros sitios, en otros contextos. No bastaba con decir no, hacía falta una guía, un mapa que dijera a los científicos qué sí hacer, cómo hacerlo bien. Hacían falta principios, no solo prohibiciones. Y esa respuesta tardó en llegar, casi 30 años. Pero cuando por fin llegó, no vino en forma de más prohibiciones, de más reglas, no. Vino como algo mucho más profundo, más fundamental. Llegó en forma de 3 pilares éticos que a día de hoy son el corazón de cualquier investigación que se haga con personas. Y ese es, por fin, el informe Belmont. Porque el informe Belmont no es un libro de recetas, no es un manual de paso 1, paso 2. Es más bien una brújula moral. Consigue resumir toda la complejidad de la ética en la investigación en 3 ideas, 3 principios súper claros que sirven de guía para todo. Respeto por las personas, beneficencia y justicia. Vamos con el primero, el respeto por las personas. Esto va mucho más allá de conseguir un simple sí en un papel. Significa tratar a cada participante como lo que es, una persona con sus propias decisiones, no como una herramienta para conseguir un resultado. Y ojo, algo importantísimo, exige proteger todavía más a quienes son más vulnerables. Pensemos en niños, en personas con alguna enfermedad que afecte a su capacidad de decidir. A mayor vulnerabilidad, mayor tiene que ser la protección. El segundo principio es la beneficencia. Y esto es como una balanza ética. En un platillo ponemos los posibles beneficios, lo que vamos a aprender, cómo puede ayudar a la sociedad. Y en el otro, con el mismo peso o incluso más, ponemos los posibles daños a la persona que participa. Hay que minimizar esos riesgos al máximo. Al final, la pregunta que todo estudio debe hacerse es, ¿de verdad lo que podemos ganar compensa el riesgo que va a correr esta persona?
Y llegamos al tercero, justicia. Este principio va directo a la yugular de una de las mayores injusticias históricas de la medicina, eso de experimentar con los grupos más desfavorecidos para encontrar curas que luego solo disfrutarán los más privilegiados. Lo que dice el principio de justicia es muy claro. Las cargas y los beneficios de la investigación se tienen que repartir de forma justa. No se puede escoger a un grupo de gente para un estudio solo porque pilla más a mano, porque son más fáciles de convencer o porque directamente no se pueden negar. Vale, perfecto. Tenemos los 3 principios: respeto, beneficencia y justicia. Suena muy bien, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿cómo pasamos de estas ideas tan bonitas a lo que pasa de verdad en un laboratorio, en un hospital, en el día a día? Pues la respuesta es que estos principios no son una declaración de buenas intenciones que se queda en un cajón. Que va, son literalmente el ADN de toda la regulación que existe hoy. Cada ley, cada protocolo que se sigue, cada comité de ética que aprueba un estudio, todo, absolutamente todo, se basa en ellos. La integridad, el cumplimiento, ya no es algo opcional, es el punto de partida para poder hacer ciencia con personas. Pongamos un ejemplo que nos puede tocar a cualquiera: donar una muestra de sangre para una investigación. ¿Cómo se aplican aquí los principios? Pues mira. Primero, el respeto. Te dan un documento de consentimiento informado y te explican todo súper claro. Para qué es, qué riesgos hay, qué harán con la muestra, para que tu decisión sea tuya y de nadie más. Segundo, la beneficencia. Antes de que te pidan nada, un comité de ética que no tiene nada que ver con los investigadores ha revisado el proyecto y ha dicho, ok, los beneficios superan a los riesgos. Y tercero, la justicia. Ese comité también se asegura de que no se esté, por ejemplo, pidiendo muestras solo a un tipo de población vulnerable para luego desarrollar un tratamiento carísimo que solo podrán pagar otros. Pero claro, hay que pensar una cosa. El informe Belmont se escribió en 1978. Un mundo de teléfonos fijos y máquinas de escribir. Hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, de la edición genética con CRISPR, del Big Data. Y la gran pregunta, la que nos tenemos que hacer ahora es, ¿siguen sirviendo estos 3 principios casi 50 años después para los retos que tenemos por delante? ¿Cómo aplicamos el principio de justicia cuando es un algoritmo el que decide quién tiene acceso a un tratamiento? ¿Y el respeto? Cuando nuestros datos genéticos pueden dar la vuelta al mundo en un segundo. La respuesta que demos a estas preguntas no va a definir solo cómo será la ciencia del futuro, va a definir qué tipo de sociedad queremos construir.